Feliz día lunes, hermanos y hermanas, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando como siempre con la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final haremos nuestra oración también recitando el Salmo. Y hoy día, mis hermanos, es lunes de la cuarta semana de Adviento. Estamos ya a la puerta de recibir a nuestro Señor Jesucristo, de celebrar esta gran fiesta. Es una gran fiesta en realidad, mis hermanos. Ojalá y todo el mundo lo considere así. La Navidad de nuestro Señor, ¿verdad? La Natividad, que en realidad, mis hermanos, Él es el que debe nacer en nuestros corazones, y que nuestro pensamiento, nuestro amor y todo sea dedicado a Él en este 24 y 25 de diciembre, que estamos en vísperas, pero que en realidad, mis hermanos, todo lo que nosotros hagamos sea en consideración de todos los demás, viendo en todos nuestros hermanos a nuestro niño Jesús que viene a posarse en nuestras vidas. Si es que yo les invito, pues, mis hermanos, a que abramos hoy día el entendimiento, nuestro corazón, para que la palabra del Señor penetre en nuestro interior. Que cada día que nosotros, ¿verdad?, leamos la palabra de Dios, sea para que el Señor siga guiándonos, ¿verdad? Porque el Señor es la guía para nosotros. Si nosotros no tenemos al Señor como nuestra guía, no somos nada. En realidad, cada día nosotros debemos agradecer al Señor por la vida que nos da, por lo que recibimos de Él, por sus bendiciones, que son muchas en realidad. Así es que seamos agradecidos con Él, vivamos para Él, así como Él, ¿verdad?, siempre está allí esperando que cada uno de nosotros hablemos con Él para pedirle y para darle gracias. Nunca pongamos nuestra mente en los hombres, ni nuestra confianza, porque nuestra confianza solamente debe ser para Dios nuestro Señor y nada más. Voy a comenzar, mis hermanos, con la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Miqueas, capítulo 3, versículos del 1 al 4, y luego vamos a leer del 23 al 24. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como un fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos, y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya desde en aquel tiempo, hermanos y hermanas, todos los profetas anunciaban una gran venida del Señor, pero aquí nos habla, ¿verdad?, de Elías. Este es el mismo Juan Bautista, ¿verdad?, que vendría a anunciar a nuestro Señor, que vendría detrás de él. Cuando él vino, muchos creían que él era el Mesías. Cuando Juan Bautista comenzó a bautizar en el río Jordán, y cuando les hablaba del Señor que vendría detrás de él, que él ni siquiera sería digno de desatarle las correas de sus sandalias. Fíjense nada más, él se hizo pequeño. Ojalá y nosotros seamos un poco como este Juan Bautista, que seamos humildes, que veamos a los demás que realmente son más grandes que nosotros, y nosotros disminuir. Pero en este caso
ser nosotros más pequeños que Dios. No creamos que nuestro poder se compara con el de Dios de ninguna manera. Dios es todopoderoso. Por eso, aquí Juan el Bautista sabía lo que decía y lo que hacía para con el pueblo de Israel. Cuando Miqueas anuncia, ¿verdad?, la venida de nuestro Señor y la venida de que vendría a abrir el camino. Dicen los primeros versículos: esto dice el Señor, he aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, y el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. El Señor Dios Todopoderoso aquí anunciaba, ¿verdad?, que Él vendría. En realidad, Jesús nuestro Señor fue ese mismo Dios, fue ese Padre que vino, pero los judíos ni siquiera lo reconocieron, ni siquiera se dieron cuenta de que ya había venido a posarse sobre ellos para ayudarles en todo lo que ellos necesitaban, porque ellos estaban siendo muy ofendidos y siendo muy atacados por otras naciones, ¿verdad? Los disminuían a la nada. Entonces Dios quería salvar a su pueblo, quería ayudarle, pero en realidad ninguno reconoció a nuestro Señor Jesús como el Mesías. Nosotros hoy en la actualidad le reconocemos. ¿Cómo realmente agradecemos a Dios con nuestros hechos, con nuestras acciones, con lo que ayudamos? ¿Cómo es que ayudamos al Señor? Haciendo caridad con los demás, haciendo que otros se sientan bien. Ese es un servicio que estamos haciendo para con el Señor, ¿verdad? Ayudar a los demás. Porque nuestro Señor Jesús dice en uno de los evangelios, ¿verdad?, que todo lo que nosotros hagamos con el más pequeño de sus hermanos o sus hijos, o como quieran llamarles ustedes, aquí en la tierra, todo lo que hagamos con ellos, lo estamos haciendo a Él. Entonces, nosotros preparemos. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de reflexión, de oración, de ayudar, de todo esto. En realidad, muchas personas se llenan en este tiempo que se acerca, se llenan de regalos, se preocupan por comprar regalos, se preocupan por darles de todo a sus hijos, a sus hijas, y llenarles con toda clase de cosas materiales. Eso no sirve de nada. Lo que realmente viene a nuestras vidas es nuestro Señor Jesús, y a Él tenemos que darle todo nuestro amor, ¿verdad? En este día que se acerca ya, que como les decía, estamos ya a puertas de la venida de nuestro Señor Jesús. Es un cumpleaños más de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo usted lo va a recibir en su casa? ¿Cómo usted le va a agradecer a Dios a través de nuestro Señor Jesús por todas sus bendiciones, por lo que Él va a hacer? Sabemos que estamos conmemorando un tiempo que el Señor nació, que el Señor vino para todo su pueblo de Israel y de Judá. También nosotros debemos prepararnos porque sabemos quién viene. Esa es la preparación que realmente nosotros debemos tener para recibirlo limpios de todo mal pensamiento, de toda maldad, de todo coraje, envidia o cualquier cosa que sentamos por los demás. Eso no es bueno ante Dios, y de eso tenemos que liberarnos todos. Y por eso, aquí en la lectura de hoy día, ¿verdad?, el profeta Miqueas anuncia la venida del Señor, pero es como una preparación para ellos, para que ellos estén listos, abiertos, para recibir a aquel que vendría. Dice: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer como es debido las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados,
como en los años antiguos. Al Señor ya no le agradaban las ofrendas, porque Él conocía sus interiores, conocía sus corazones, cómo estaban llenos de delito, cómo estaban llenos de pecado. Y entonces Dios, ¿verdad?, les dice que les va a limpiar, les va a refinar como al oro y a la plata. Así nos refina el Señor. Y cuando nosotros, ¿verdad?, recibimos en nuestras vidas un montón de problemas, de enfermedades, de dificultades, que no podemos nosotros darle solución, eso es algo que el Señor nos está permitiendo, porque tal vez estamos bien alejados de Él, no nos encontramos cerca del Señor, y el Señor quiere acercarnos, el Señor quiere que vivamos junto a Él. ¿Y cómo vamos a vivir junto a Él estando aquí todavía en la tierra? Conectándonos con Él, con nuestras oraciones, siempre alabarle con nuestros cantos, y podemos nosotros cantarle con el corazón, porque muchas personas, ¿verdad?, yo les aseguro que cuando van a misa, yo les aseguro que no están abriendo sus corazones para escuchar de la palabra de Dios y para alabarle con esos cantos que nosotros hacemos para nuestro Dios. Es una alabanza que a Dios le agrada. Si nosotros no le agradamos, si no le hacemos nada en su honor, entonces, ¿cómo queremos que el Señor nos ayude? Claro que el Señor de todas maneras nos ayuda, porque Él es bueno, Él no piensa como nosotros, Él ve las necesidades. Aunque nosotros seamos pecadores, estemos llenos de pecado, el Señor aún así nos ama, el Señor aún así considera ayudarnos, aunque no lo merecemos, pero el Señor nos ayuda. Dice más adelante, dice, he aquí que yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Si Dios, ¿verdad?, no hubiera enviado a su Hijo, si no hubiera enviado a Jesús nuestro Señor para abrirnos un camino, para reconciliar a los hijos con los padres, como dice aquí en la lectura, si no hubiera habido un arrepentimiento de muchos ante Dios, el Señor, nuestro Dios, hubiera destruido la tierra. Lo dice claramente aquí el profeta. Y eran palabras de Dios, eran palabras que Dios les comentaba a los profetas a través de visiones, a través de sueños, ¿verdad? Les hacía ver lo que sucedería en un futuro si las personas no se arrepentían. Era Dios hablándole al pueblo de Israel, pero todas las naciones más tarde iban a convertirse al Señor. Hoy en la actualidad nosotros, casi todos los pueblos, las naciones de este mundo, conocemos de Dios, le seguimos sus pasos, pero hoy en la actualidad, hermanos, todo este amor por Dios se está desapareciendo. Todas las personas se alejan de Dios. Nosotros, muchos que seguimos los caminos del Señor, sabemos que no es fácil. Sabemos que los caminos del Señor son un poco difíciles de seguir, o más bien muy difíciles de seguir, pero si no seguimos los caminos de Dios, los caminos del demonio nos van a destruir, tanto aquí como allá, ¿verdad? Cuando vayamos de este mundo hacia el otro, según a donde Dios nos envíe, mejor vivir con el Señor por una eternidad y no con el demonio quemándonos diariamente por una eternidad, que también va a ser así. Nosotros tenemos que buscar nuestra conveniencia, qué es lo que nos conviene a nosotros. Espiritualmente, mis hermanos, lo que nos conviene es seguir los caminos de Dios, los caminos de nuestro Señor Jesús, los caminos que Él ya nos pintó, ¿verdad?, para que vayamos por ahí y no vayamos perdidos, no vayamos por caminos totalmente torcidos, que cuando nosotros menos pensemos, nuestra vida se va a acabar aquí en la tierra. Y entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? Dice, he aquí que yo les enviaré al profeta Elías.
antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Cuando se refería a Dios al profeta Elías, sabemos bien, mis hermanos, que nos está hablando aquí de Juan el Bautista, después, más tarde, cuando él enseñó al pueblo, ¿verdad? Cuando él les bautizaba, cuando él les preparaba el corazón para que se dispusieran a recibir a aquel que vendría. Él se refería a este Juan el Bautista, cuando dice que con el espíritu de Elías, obviamente que vendría Juan el Bautista a anunciar al Señor. Y así es como nosotros lo recibimos, como Juan el Bautista. Por eso en uno de los evangelios, los apóstoles le preguntan a Jesús, Señor, pero aquí dice en las lecturas que sería Elías quien vendría antes que tú. Y Jesús les dice, yo les aseguro que Elías ya ha venido, pero ni siquiera se dieron cuenta cuándo es que llegó. Y lo vieron frente a ellos, estuvo frente a ellos, hablándoles, bautizándoles, para que se convirtieran al Señor. De esto les estaba hablando Jesús cuando les decía eso. Les decía que Él ya había venido, Él ya estuvo entre ustedes, pero no le reconocieron, al igual que no me han reconocido a mí, decía Jesús. Hermanos, ¿cómo nosotros vemos estas lecturas hoy en la actualidad? ¿Nosotros reconocemos al Señor? ¿Le hemos reconocido realmente? Todavía estamos tapados, muchos en realidad. Por más que le hablamos a las personas de Dios, por más que les decimos que se conviertan, ¿verdad? Que se acerquen al Señor a través de la iglesia, yendo a la iglesia, conociendo de Él, para que no se pierdan en este mundo. Cuando nosotros les hablamos de esta manera, muchas personas se enojan, no están de acuerdo con nuestras palabras, al igual que con Juan el Bautista. Nadie estuvo de acuerdo con él. Las personas que creían en él, muchas veces Jesús les decía a los grupos de aquel entonces, a los fariseos, a los ancianos, a los sacerdotes, a todos ellos les decía que las prostitutas y las personas llenas de pecado se les adelantaban a ellos porque vino Juan el Bautista y les enseñó y no creyeron en él. Pensaron que estaba embrujado, que estaba lleno de maldad. Así igual pensaban de Jesús. Y era por eso, mis hermanos, porque los que realmente creyeron fueron todos los gentiles, todas aquellas personas que eran de corazón abierto para Dios. Aquellos pueblos en los que anduvo Jesús, aquellos pueblos que ni siquiera reconocían a Dios, ellos reconocieron a Jesús, le reconocieron como Dios, y su pueblo estaba totalmente alejado de él. Entonces, pues, mis hermanos, si nosotros decimos amar a Jesús, reconozcámosle como lo que realmente es para nosotros. Voy a compartirles ahora el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar, mis hermanos, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz, y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso, diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea
se contaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por aquellos tiempos daba a luz Santa Isabel, un gran regocijo también para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque muchas personas, ¿verdad?, daban por sabido que este que venía también era un hombre de Dios, un hombre que vendría, como les digo, mis hermanos, con el espíritu de Elías, a traerle la buena nueva también a este pueblo, a que ellos se limpiaran de sus maldades, de todo aquel mal que sabían cometer, y que Dios los conocía, que Dios sabía que este pueblo estaba totalmente torcido. Entonces era necesario enviarles a alguien que les enseñaría todo lo bueno. Dice, por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. ¿Por qué se regocijaron? Sabemos bien que Santa Isabel era una mujer de avanzada edad y que no por eso Dios no le iba a dar su agradecimiento a través de un hijo. Y este hijo iba a ser grande para el pueblo de Israel. Entonces, en los siguientes versículos dice, a los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Ella le quería poner Juan porque así se le había dicho a través de lo que se le anunció a ella, que su nombre sería Juan y sería grande para el pueblo de Israel. Él abrirá el camino para cuando yo venga, le decía Dios al profeta. Cuando el Señor decía, yo vendré y me posaré sobre ese pueblo y no me van a reconocer, Dios sabía que no le iban a reconocer. Vino con espíritu enseñándoles a todos que Él era el Mesías, que Él era Dios, pero ni siquiera le entendían sus palabras, ni siquiera reconocían que a través de sus milagros, a través de todo lo que Él realizaba en la vida, no reconocían en Él que era un Dios, que era el Todopoderoso. Pero entonces, hermanos, ya Dios desde tiempos muy antiguos ya les anunciaba quién vendría. Pero primero vendría uno a enseñarles, a abrirles el camino para que estuvieran dispuestos, abiertos del corazón. Dice, entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. ¿Cómo no bendecir a Dios? Si él sabía que cuando él entró en el santuario y el ángel se le apareció para decirle que su esposa quedaría embarazada, él no creyó. ¿Por qué no creyó? Porque él era ya de avanzada edad, al igual que su esposa, ya eran ancianos. Era imposible para ellos, pero no para Dios. Y entonces el ángel, ¿verdad?, por no haber creído en las palabras que él le decía, le dijo, quedarás mudo, no hablarás. Entonces en ese momento en que él escribió las palabras de Juan, a él se le soltó la lengua y comenzó a hablar y comenzó a alabar a Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando sentimos regocijo? ¿A quién alabamos? Al ser humano. Gracias a este hombre, gracias a aquel, gracias a todos, pero nunca a Dios. Yo me fijo, ¿verdad? ¿Cuántos artistas
reconocidos hoy en la actualidad, cuántos artistas que son muy famosos, cuando les dan un reconocimiento, un premio, ellos siempre ponen a la disquera, siempre ponen a sus directores, a todas las personas que están frente de ellos, siempre agradecen a todos, pero nunca se acuerdan de Dios, de agradecer a Dios la ayuda que Él les da, porque es por Él que ellos tienen tanta fama, que ellos crecen en el amor a Dios. Si no fuera por Dios, mis hermanos, ninguna persona en este mundo se moviera, porque el espíritu que nosotros tenemos es el de Dios. A Él tenemos que agradarle, agradecerle, así como le agradeció Zacarías a Dios, por haberle dado a aquel niño, por haberle dado aquella felicidad que ellos dudaban poder llegar a tener, porque ya eran ancianos, porque ya eran de avanzada edad. Hermanos, hoy en la actualidad, ¿cuántas personas, cuántas mujeres no vemos que tienen ya mucho tiempo casadas con sus esposos y nunca pudieron dar a luz a un hijo? Son personas, ¿verdad?, que solamente Dios sabe por qué suceden estas cosas. Aquella mujer, yo les aseguro que ella constantemente oraba ante Dios, porque era mujer de oración. Su esposo era un hombre de oración, era un sacerdote que entraba al santuario de Dios. Entonces eran hombres de oración y mujeres de oración en aquel tiempo. Y por eso Dios se acordó de esta mujer y le permitió un bebé en su vientre para quitarle la vergüenza, porque en aquel tiempo era una vergüenza que una mujer no pudiera dar a luz. Y Dios se acordó de quitarle esa vergüenza, dándoles la felicidad a través de su hijo, Juan el Bautista. ¿Cuántas personas hoy en la actualidad le agradecen a Dios después de que no pudieron tener hijos y de repente quedan embarazadas? ¿Le agradecen a Dios? ¿O es que también piensan en que la fertilidad que ellas llegaron a tener fue por causa de los doctores, ¿verdad?, que les dieron tal vez algunas vitaminas, algunas inyecciones, o quién sabe, ¿verdad?, tantas cosas que les dan a veces para que puedan tener hijos. Pero nunca se ponen a pensar de que realmente lo que Dios quiso es poner a ese niño en sus vientres y darles la felicidad. Y no se acuerdan de agradecerle. Es una tristeza, hermanos, que no nos acordemos de Dios cuando recibimos un gran milagro de Él, cuando recibimos la ayuda que viene constantemente a nuestras vidas, y no agradecer. Es algo terrible, ¿verdad, mis hermanos? Que no nos acordemos de Dios en los momentos que tuvimos una gran dificultad y que Él nos ayudó. Vamos a pedir en este momento a Dios y a nuestro Señor Jesús. Vamos a pedir de sus bendiciones a través de nuestra oración, trayendo a la mente a aquellos más necesitados, aquellos que están enfermos, aquellos que están postrados en cama y que no pueden levantarse, que no pueden ponerse de pie. Vamos a pedirle a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima de su intercesión para que nos ayuden a seguir adelante caminando con fuerzas y podamos también ayudar a aquellos que se encuentran en cama, visitándoles, a aquellos que están en una cárcel, llevándoles la alegría, la palabra de Dios, para que ellos no se sientan solos en esos lugares. Vamos pues para ello, mis hermanos, a recitar el Salmo. El Salmo es el número 24 y dice así: Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos por la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso.
El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Que sepamos en este tiempo de Navidad descubrir a nuestro Salvador. Que realmente, Señor, te alabemos y te glorifiquemos como tú lo mereces. Y que todos aquellos hermanos y hermanas que no te reconocen, que todavía buscan en lo material, en todo aquello, bendito Señor, que no eres tú, que buscan ser felices, que buscan su felicidad en ello, para que se den cuenta que no lo van a encontrar, para que se den cuenta que solo tú, Señor, eres nuestro Salvador, y tú te dejas encontrar por aquellos que realmente te buscan con el corazón. Bendito Señor, síguenos encaminando por el bien. Síguenos dando la sabiduría, Señor, para entender tus caminos, para que no nos perdamos, Señor, sino que vayamos siempre rectos, sin mirar atrás. Que cada pecado que nosotros ya hemos dejado atrás, nos olvidemos de seguirlo cometiendo en nuestras vidas. Bendito Señor, te pido por los enfermos, por aquellos que no se pueden levantar de sus camas, por aquellos que están hospitalizados, por aquellos que se accidentaron recientemente, para que tú les cuides, Señor, para que tú les des tu amor en el momento triste de sus vidas, cuando ellos que están enfermos y escuchan de todos aquellos que hablan de la Navidad, que hablan, Señor, de esta gran fiesta que se aproxima y que se sienten solos, que nadie les visita, que nadie les busca, para que se den cuenta, Señor, que ahí estás tú, que tú eres el único más necesario en sus vidas y ninguna otra cosa es importante, Señor. Ayúdales a entenderlo así, para que no se sientan tristes. Espíritu Santo, fortalécelos también tú, darles la fuerza, darles la sabiduría que ellos necesitan para entender que no es tan importante las fiestas, sino más importante es Jesús, quien viene a nacer en ellos y en sus corazones. Bendito Señor, que todo lo que hagamos buscando una sabiduría sincera, una sabiduría que venga solamente de ti, bendito Espíritu. Que no busquemos ser más sabios que Dios. Todos aquellos que buscan en la brujería, en la hechicería, en las cartas, en los astros, en todo eso, bendito Espíritu, que se den cuenta que están totalmente errados y que eso no les va a ayudar ni les va a sacar de sus problemas y dificultades. Bendito Espíritu, fortaléceles pues la mente y el corazón para que no caigan tan fácilmente en la mentira. Esa mentira que nos está acechando cada momento de nuestra vida y que nos hace a muchos caer. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, gracias. Gracias, Madre del Cielo, por haber dado ese sí a nuestro Dios, para que nuestro Señor Jesús viniera a posarse en su vientre y tú darlo a luz en este día que se aproxima, en este día de Navidad, que tú, Madre del Cielo, nos trajiste esa felicidad. Que esa felicidad siga perdurando en nuestras vidas. Que esa felicidad no se termine. Que esa felicidad siempre la tengamos arraigada en nuestros corazones y nuestras mentes, para que hagamos siempre la voluntad de nuestro Dios y no la nuestra. Gracias, Madre del Cielo, por todas tus bendiciones que a través de tu intercesión recibimos cada día. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Les agradezco de todo corazón el que sigan llenándose de la palabra de Dios a través de estos compartimientos. Ojalá y que cada uno de ustedes también transmita ese amor de Dios a otros. Que les hable de Dios. No dejen de hacerlo. Nosotros debemos ser como Juan el Bautista, que pregonaba a todo el pueblo de Israel la palabra de Dios. Dios nos puso aquí también a nosotros por un propósito. Y el Señor ya sabía también desde el vientre de nuestras madres qué es lo que nosotros íbamos a llevar a cabo en nuestra vida. Así es que no estamos aquí por nada, sino solamente para hacer la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día en compañía de todos sus familiares y se preparen de todo su corazón para Dios, para recibir a nuestro Señor Jesús, que viene ya prontamente. Dios les bendiga.